Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que hay personas que sienten un miedo incontrolable por cosas tan inofensivas como el queso o el color amarillo? Mientras muchos temen a las serpientes, las alturas o los payasos, otros experimentan un terror irracional ante objetos cotidianos que la mayoría considera inofensivos. No se trata de simples disgustos o preferencias, sino de fobias reales que pueden hacer que alguien entre en pánico con solo ver una loncha de queso o una flor amarilla. Suena extraño, ¿verdad? Pero el mundo de las fobias es mucho más peculiar de lo que imaginas. Imagina que estás caminando por un campo lleno de girasoles. El sol brilla intensamente y todo a tu alrededor está cubierto de un hermoso tono dorado. Para la mayoría de las personas, esto sería una escena relajante y alegre. Pero para alguien con xantofobia, esto sería una pesadilla. La xantofobia es el miedo irracional al color amarillo. Sí, un color. No es solo una preferencia por evitarlo, sino un miedo genuino que puede hacer que una persona entre en pánico al ver un objeto amarillo o incluso al escuchar la palabra amarillo. Para quienes padecen esta fobia, cosas tan comunes como una banana, un impermeable o un taxi pueden ser aterradoras. Es como si cada vez que vieran algo amarillo, su cerebro lo interpretara como una amenaza. Y si crees que pueden simplemente cerrar los ojos y olvidarse del problema, piénsalo otra vez. Algunas personas con xantofobia ni siquiera pueden escuchar la palabra sin sentirse incómodas o asustadas. Es como si un amante del cine de terror se aterrara con solo escuchar el nombre de una película de miedo. Pero en este caso, hablamos de un color que está en todas partes. Ahora, pasemos a una fobia que hará que cualquier amante de la pizza o las hamburguesas levante una ceja: la turofobia o miedo al queso. Sí, leíste bien. Mientras la mayoría de las personas disfruta de un buen pedazo de mozzarella derretida o un trozo de queso cheddar en su sándwich, hay quienes no pueden soportar ni ver un pedazo de queso sin sentir ansiedad o repulsión. Para alguien con turofobia, el queso no es un simple alimento, sino una fuente de angustia. No importa si es queso azul, parmesano o gouda, la sola presencia de este producto lácteo puede generar un pánico real. Imagina invitar a alguien a una pizzería y que, en lugar de emocionarse, entre en pánico al ver la pizza servida en la mesa. O que pases un rato en un supermercado y veas a alguien esquivar con terror la sección de quesos como si fuera un campo minado. En la mayoría de los casos, este miedo extremo proviene de una experiencia traumática. Tal vez una persona con turofobia tuvo un episodio desagradable en la infancia, como atragantarse con un trozo de queso, o quizás el olor fuerte de ciertos quesos le generó una reacción tan negativa que su cerebro lo registró como una amenaza. Sea cual sea la causa, para ellos, el queso no es un delicioso complemento para una hamburguesa, sino un enemigo a evitar a toda costa. Estas fobias pueden parecer extrañas para quienes no las padecen, pero para quienes las sufren, son tan reales como cualquier otro miedo intenso. Y es que el cerebro humano es un misterio fascinante. Lo que para unos es una simple preferencia de colores o alimentos, para otros puede convertirse en una fuente de terror incontrolable. Entonces, la próxima vez que veas a alguien evitar algo aparentemente inofensivo, como un post-it amarillo o un trozo de queso en un plato, tal vez no sea solo un capricho. Puede ser que esté luchando contra un miedo real que no puede controlar. Ahora dime, ¿qué cosa inofensiva crees que podría convertirse en una fobia para alguien más? ¿Sabías que uno de los platillos más representativos de México, el pozole, tenía un ingrediente que hoy nos haría dudar antes de darle el primer bocado? Sí, hablamos de carne humana. Aunque hoy en día disfrutamos este caldo con cerdo o pollo, en tiempos prehispánicos, su preparación tenía un propósito muy diferente y un ingrediente que haría que cualquier chef moderno levantara una ceja. Imagina que estás en un gran festín en la época del Imperio Azteca. Hay tamales, tortillas, cacao y, por supuesto,
un enorme plato de pozole humeante servido al mismísimo emperador Moctezuma. Pero aquí viene el detalle escalofriante. En lugar de un trozo de cerdo o pollo, el caldo contiene carne de un prisionero sacrificado. Así es, en honor al dios Xipe-Totec, el señor desollado, los guerreros capturaban enemigos en batalla y tras ser sacrificados en rituales religiosos, sus cuerpos eran repartidos para ser cocinados en un delicioso y sagrado pozole. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile español que documentó las costumbres de los mexicas, describe cómo el emperador recibía un gran plato de pozole con un muslo humano como ingrediente estrella. Aunque la idea puede parecer aterradora hoy en día, en aquel tiempo el canibalismo ritual no era visto como algo macabro, sino como una forma de honrar a los dioses y de consumir la esencia de los guerreros más valientes. Pero, ¿todos los mexicas comían pozole con carne humana? No necesariamente. El historiador Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, dejó constancia de que se decía que Moctezuma comía carne humana, pero que él nunca lo vio con sus propios ojos. Lo que sí es un hecho es que los rituales en honor a los dioses incluían sacrificios humanos y que algunas partes de los cuerpos terminaban en el pozole. Ahora bien, ¿qué pasó después con esta receta? Cuando los españoles llegaron y se encontraron con estas costumbres, quedaron horrorizados. El canibalismo era inaceptable para la moral europea, por lo que el pozole tuvo que adaptarse. Fue entonces cuando la carne humana fue reemplazada por otra opción más aceptable, la carne de cerdo. Curiosamente, los españoles notaron que la carne de cerdo tenía una textura y sabor similar a la humana, algo que nadie quisiera comprobar personalmente, por lo que se convirtió en el sustituto perfecto. Pero el pozole prehispánico no solo se preparaba con carne humana. Algunas versiones mencionan que lo hervido en el caldo no era necesariamente un prisionero de guerra, sino un xoloitzcuintle, el famoso perro sin pelo de México. Estos animales no solo eran compañeros leales, sino que también eran criados para el consumo humano, como lo hacían muchas otras culturas con otras especies. Hoy en día, el pozole es un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, disponible en versiones rojas, verdes y blancas, y preparado con cerdo, pollo o incluso mariscos en algunas regiones. Ha dejado atrás sus orígenes rituales y ahora es sinónimo de fiestas, celebraciones y reuniones familiares. Sin embargo, su historia nos recuerda que la comida no es solo un placer, sino también una ventana a las costumbres y creencias de las civilizaciones pasadas. Así que la próxima vez que disfrutes un delicioso plato de pozole con su maíz esponjoso y su caldito bien sazonado, recuerda que alguna vez tuvo un ingrediente que haría dudar hasta al más valiente. Y ahora dime, si no hubieran cambiado la receta, ¿te atreverías a probarlo? ¿Sabías que hay personas tan altas que podrían cambiar un foco en el techo sin necesidad de una escalera? En el mundo del baloncesto, la altura es una gran ventaja, pero incluso en un deporte dominado por gigantes, hay jugadores que destacan por encima de los demás, literalmente. Uno de ellos es Chuck Nevitt, un hombre que con sus 2,26 metros de altura podría ver por encima de la mayoría de las puertas sin agacharse. Imagínate caminando por la calle y de repente ves a alguien que mide casi lo mismo que una jirafa bebé. Eso es lo que sentirías al encontrarte con Nevitt, quien es uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA. Para ponerlo en perspectiva, la altura promedio de un hombre es de aproximadamente 1,75 metros, lo que significa que Nevitt le sacaba casi medio metro a la mayoría de las personas. Podría apoyarse en la cabeza de muchos y aún así no tener que inclinarse demasiado. A pesar de su impresionante estatura, Chuck Nevitt nunca fue una superestrella de la NBA. No era como Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant, cuyos nombres resuenan en cualquier conversación sobre baloncesto. Pero lo que sí tenía era una carrera sorprendentemente larga, algo poco común para jugadores de su altura. Mientras que muchos atletas de más de 2,20 metros suelen retirarse temprano debido a lesiones o falta de movilidad, Nevitt
logró mantenerse en la liga durante 12 temporadas. Durante su tiempo en la NBA, jugó para equipos como los Houston Rockets, Los Angeles Lakers y los Detroit Pistons. Si bien no fue un jugador estrella, su mera presencia en la cancha ya imponía respeto. ¿Te imaginas intentar encestar y darte cuenta de que hay un muro humano de 2,26 metros bloqueando tu camino? No era el jugador más rápido ni el más ágil, pero su tamaño le permitía ser una pesadilla para los rivales en defensa. Aunque Nevitt no dejó un legado lleno de récords o campeonatos como otros jugadores legendarios, su historia es un recordatorio de que a veces, en el deporte, la persistencia y la paciencia son más importantes que el talento puro. Mientras otros jugadores más famosos brillaban y se retiraban en menos de una década, él seguía ahí, aprovechando su altura y manteniéndose en la liga cuando muchos pensaban que no lo lograría. Ahora, piensa en esto. La mayoría de las camas, autos y hasta los techos de muchas casas están diseñados para personas de una altura promedio. Para Chuck Nevitt, dormir en una cama común debió ser como intentar acomodarse en un sillón pequeño. Viajar en avión seguramente era una pesadilla, ya que sus piernas difícilmente cabrían en los estrechos asientos de clase turista. Y si alguna vez intentó usar una ducha estándar, es probable que el agua apenas le llegara al pecho. Pero ser un gigante tiene sus ventajas. Nunca necesitó una escalera para alcanzar la parte superior de un estante. Podía ver fácilmente por encima de cualquier multitud y en la cancha, su simple presencia podía cambiar el curso de un partido. Así que la próxima vez que escuches la frase «el tamaño no importa», recuerda la historia de Chuck Nevitt. En un mundo donde la altura puede ser una ventaja o un obstáculo, él logró convertirla en una carrera duradera. Y ahora dime, ¿cómo crees que sería tu vida si midieras más de 2 metros? ¿Sabías que existe un marco de fotos tan grande que podrías meter un rascacielos dentro? Bueno, en Dubái, la ciudad donde lo imposible se vuelve realidad, han llevado la idea de un marco a otro nivel. Se trata del Dubai Frame, una estructura de 150 metros de altura, lo que equivale a un edificio de aproximadamente 50 pisos. Es tan alto que si lo comparas con la Estatua de la Libertad, esta parecería un cuadro pequeño dentro de él. Dubái es famoso por su obsesión con los récords mundiales. Tiene el edificio más alto del mundo, el centro comercial más grande, el hotel más lujoso y, como no podía faltar, el marco más grande del planeta. Pero el Dubai Frame no es solo un capricho arquitectónico gigantesco, también es un portal visual que te permite ver el pasado y el presente de la ciudad en un solo vistazo. Ubicado en el Seville Park, este colosal marco de fotos fue inaugurado en 2018 y se ha convertido en una de las atracciones más visitadas de Dubái. Su diseño no es solo una cuestión de estética, tiene un propósito muy particular. Si miras a través del marco en dirección al norte, verás la vieja Dubái, con sus tradicionales zocos, mercados y la ría que alguna vez fue el corazón comercial de la ciudad. Pero si giras la vista hacia el sur, te encontrarás con la versión futurista de Dubái, una metrópoli llena de rascacielos relucientes, autos de lujo y marinas deslumbrantes. Es como si estuvieras viendo 2 épocas de la ciudad en una sola imagen. Ahora bien, si lo tuyo es la adrenalina, el Dubai Frame tiene algo que te hará sudar un poco: su puente de cristal. Imagina caminar sobre un suelo completamente transparente a 150 metros de altura, con la ciudad extendiéndose bajo tus pies. No hay de qué preocuparse, ya que este cristal es de la más alta calidad y está diseñado para soportar el peso de cientos de personas sin romperse. Pero si tienes vértigo, tal vez prefieras mirar hacia los lados en lugar de hacia abajo. Además de ser una maravilla visual, el Dubai Frame también es una máquina del tiempo. En la base de la estructura hay una galería envolvente que transporta a los visitantes a través de la historia de Dubái, desde sus humildes comienzos como un pueblo de pescadores hasta su transformación en una de las ciudades más futuristas del mundo. A través de proyecciones,
efectos audiovisuales e incluso aromas y vapores especiales que recrean el ambiente de la época, la experiencia es como viajar en el tiempo sin necesidad de una máquina de ciencia ficción. Dubái es un lugar donde la arquitectura se convierte en espectáculo, y el Dubai Frame es una prueba de ello. No es solo un marco gigante, es una ventana a la historia, un mirador impresionante y una experiencia que desafía los sentidos. Y ahora dime, si pudieras enmarcar cualquier vista del mundo en un coloso como este, ¿qué paisaje elegirías? ¿Sabías que en Noruega existe un mirador tan impresionante que parece sacado de un cuento de hadas, donde podrías casi tocar el cielo? Bueno, déjame contarte sobre Trolltunga, un lugar tan espectacular y vertiginoso que, si te atreves a acercarte, te sentirás como si pudieras volar. Y no es solo una vista increíble, sino que también tiene una historia que te hará mirar a tu alrededor de manera diferente. La leyenda dice que los trolls, unas criaturas míticas que habitaban los bosques noruegos, vivían en este rincón del mundo. Estos trolls, que medían hasta 4 metros de altura, con grandes narices y orejas y colas peludas, eran conocidos por su fealdad, pero también por su ingenuidad, siempre que no los provocaras. Si los molestabas, su furia no conocía límites. Se decía que al amanecer, los trolls desaparecían y aquellos que no se resguardaban del sol se convertían en piedra. Quizás la famosa Trolltunga es el testimonio de uno de esos trolls que, demasiado curiosos, decidieron disfrutar del sol y quedaron atrapados para siempre en forma de roca. ¿Quién sabe? Pero en realidad, Trolltunga no es solo una historia fantástica. La ciencia nos cuenta otra historia. Hace unos 11.000 años, cuando terminó la última era glacial, el agua congelada en las grietas de las montañas cortó las rocas, dejando formaciones como la que conocemos hoy como la lengua de Troll. Esta roca gigante sobresale de la montaña como un colosal mirador, cortando el cielo y ofreciendo una vista de 700 metros de altura sobre el lago Ringedalsvatnet. Es como estar en la cima del mundo, con la tierra bajo tus pies y el cielo al alcance de tus manos. Ubicada en el municipio de Oda, cerca de Skjegedal, en Noruega, Trolltunga está rodeada por montañas que alcanzan los 1.500 metros de altura, y la nieve está presente durante todo el año. Esta majestuosidad natural no es para cualquiera. Visitar este lugar es solo para los más aventureros y entrenados físicamente. Una vez que llegas, el mirador parece desafiar todas las leyes de la naturaleza. No hay barreras de protección, solo el vacío de 700 metros de altura debajo de ti. Esto puede ser emocionante, pero también peligroso. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la belleza del paisaje, pero hay que tener mucho cuidado al acercarse al borde. Tomarse una foto en este lugar es popular, pero también ha tenido consecuencias trágicas. Recientemente, una joven perdió la vida mientras intentaba hacerse una selfie en el borde de Trolltunga. Imagínate caer desde esa altura, comparable a lanzarse desde un rascacielos de 200 pisos. El troll no vendrá a salvarte, eso te lo aseguro. Entonces, si alguna vez te atreves a visitar este mirador natural, recuerda que la belleza también trae consigo responsabilidad. Mantén tus pies firmes en la tierra, disfruta de la vista, pero no pongas en riesgo tu vida por un recuerdo en tu teléfono. ¿Te atreverías a caminar sobre la lengua de Troll para disfrutar de la vista o preferirías quedarte en la seguridad del suelo firme? ¿Sabías que la música puede hacer que las operaciones de cirugía se realicen de una manera más efectiva? No solo es una forma de aliviar el estrés en los quirófanos, sino que incluso puede tener un impacto positivo en la recuperación de los pacientes después de la cirugía. Parece increíble, pero es cierto. En muchos quirófanos alrededor del mundo, se escucha música mientras se realizan las intervenciones quirúrgicas. Y no es solo porque a los médicos les guste un poco de ritmo mientras trabajan. Está demostrado que la música tiene varios beneficios durante las operaciones. Por un lado, reduce el estrés del equipo quirúrgico.
Imagínate un cirujano con las manos temblorosas o un enfermero ansioso mientras se enfrenta a una situación crítica. La música actúa como un calmante que ayuda a mantener la calma, lo que es crucial para tomar decisiones correctas en momentos de alta presión. Pero eso no es todo. También se ha comprobado que escuchar música reduce la ansiedad del paciente antes de la cirugía. Si alguna vez has tenido que someterte a un procedimiento quirúrgico, sabes lo aterrador que puede ser estar en la mesa de operaciones. La incertidumbre, el miedo al dolor, a los resultados. Todo esto se convierte en una carga emocional. Sin embargo, un estudio reveló que la música puede reducir estos sentimientos negativos, lo que hace que los pacientes se sientan más tranquilos y menos temerosos. Es como si, en lugar de estar solo con sus pensamientos ansiosos, pudieran concentrarse en algo que les gustara, algo relajante. Por otro lado, también hay algo importante que mencionar. La música puede tener efectos negativos si no se usa de manera adecuada. Algunos estudios sugieren que puede haber distracción o una falta de atención en algunas rutinas quirúrgicas debido a la música. Esto se debe a que, al dividir la atención entre la cirugía y la música, el equipo puede perder de vista detalles importantes. Es como cuando intentas estudiar para un examen mientras escuchas música con letra. Aunque puedes hacerlo, puede que no obtengas el mismo nivel de concentración que si estuvieras en un ambiente completamente tranquilo. Y cuando hablamos de música en la cirugía, no estamos hablando solo de cualquier tipo de música. Por ejemplo, en un estudio con 7,000 pacientes, se descubrió que escuchar canciones de Radiohead mejoraba la recuperación postoperatoria. Claro, no todos los géneros musicales tienen el mismo efecto. Pero lo que está claro es que la música tiene un impacto positivo en la recuperación, ayudando a reducir el dolor, la ansiedad y la necesidad de analgésicos, e incluso acelerando la salida del hospital. En casos más complejos, como las cirugías cerebrales, algunos cirujanos optan por mantener al paciente despierto. Esto sucede cuando el tumor se encuentra cerca de áreas del cerebro que controlan funciones vitales, como el habla o el movimiento. Con el paciente consciente y alerto, los cirujanos pueden determinar mejor qué parte del cerebro debe ser tratada y qué parte debe preservarse. Y es aquí donde la música juega un papel esencial. Puede ayudar a que el paciente se concentre y se mantenga calmado, mientras los cirujanos realizan una intervención tan delicada. ¿Te has imaginado alguna vez a un paciente despierto durante una cirugía cerebral? ¿Qué tipo de música crees que sería la más adecuada para mantener la calma en una situación tan extrema? ¿Sabías que el deshielo de Groenlandia está ocurriendo más rápido de lo que los científicos esperaban? Este fenómeno no solo está elevando el nivel del mar, sino que también está afectando profundamente al clima global. La capa de hielo de Groenlandia, que es la segunda más grande del mundo, está resquebrajándose a un ritmo alarmante. Las grietas en sus glaciares, que antes eran pequeñas y poco preocupantes, ahora están creciendo rápidamente, como si el hielo estuviera envejeciendo de repente. Imagine que su piel se agrieta y empieza a desmoronarse a gran velocidad. Así de grave es lo que está ocurriendo con los glaciares. Para ponerlo en perspectiva, estas grietas son como las arrugas en una tela que se estira demasiado. A medida que las grietas crecen, los glaciares se deslizan más rápido hacia el océano, liberando toneladas de hielo que antes estaban estancadas. Este proceso está acelerado por el aumento de la temperatura del océano, que actúa como un deslizante, haciendo que el hielo se mueva con más rapidez. Según un estudio reciente de la Universidad de Durham, las grietas han aumentado su tamaño en un 25% en algunas zonas, lo que significa que el deshielo se está produciendo mucho más rápido de lo que los investigadores imaginaban. Pero eso no es todo. Además de las grietas, hay otro fenómeno que está complicando las cosas. Los lagos de Groenlandia, que solían absorber dióxido de carbono, CO2, ahora están liberándolo. Esto es como si un filtro de aire que solía purificar el ambiente
comenzara a expulsar contaminantes en lugar de limpiarlos. Los lagos, que eran áreas en las que los organismos microscópicos ayudaban a absorber el CO2, ahora están cambiando de color, de cristalinos a marrones, debido a un cóctel de calor extremo y lluvias intensas. El permafrost, ese suelo congelado que almacena carbono y otros elementos, se está descongelando y liberando materiales hacia los lagos, oscureciendo las aguas y afectando a los organismos fotosintéticos que solían atrapar el CO2. Este cambio tiene consecuencias importantes no solo para el medio ambiente, sino también para las comunidades locales. Los lagos ya no solo son un refugio para la vida silvestre, sino que también son una fuente crucial de agua potable. Los efectos del deshielo de Groenlandia están sucediendo de manera tan rápida que los científicos apenas pueden mantenerse al día. En lugar de ser una bomba de tiempo lenta, Groenlandia está mostrando signos de un colapso acelerado y, con ello, el riesgo de aumentar aún más las emisiones de CO2. Todo esto podría tener un impacto directo en el calentamiento global, elevando aún más las temperaturas y afectando a las regiones costeras de todo el mundo. Si Groenlandia sigue a este ritmo, las consecuencias serán mucho más graves de lo que imaginamos. ¿Te imaginas un mundo donde los glaciares ya no están tan fríos y los lagos que antes eran limpísimos se han vuelto turbios y peligrosos? ¿Sabías que beber alcohol no solo es una forma de ahogar las penas? Aunque comúnmente se asume que la gente recurre al alcohol para escapar del malestar o lidiar con el estrés, la ciencia nos está mostrando que la relación con el alcohol puede ser mucho más compleja. La teoría más aceptada durante mucho tiempo es que la adicción al alcohol surge porque el cerebro trata de mantenerse equilibrado frente a la sobrecarga de alcohol que se consume. Es decir, a medida que alguien bebe más y más, su cerebro empieza a necesitar ese alcohol para no sentirse mal debido al síndrome de abstinencia, algo así como cuando tu cuerpo se acostumbra a un medicamento y deja de hacer efecto si lo dejas de tomar. Sin embargo, hay algo en esta teoría que no termina de encajar. Según los estudios recientes de King, parece que las personas con trastorno por consumo de alcohol, AUD por sus siglas en inglés, no solo beben para evitar el dolor o el malestar. En lugar de eso, experimentan niveles sorprendentes de estimulación y placer cuando beben. En otras palabras, no están simplemente tratando de sentirse mejor, como muchas veces se cree. Están disfrutando de un verdadero subidón, una especie de éxtasis que hace que el deseo de seguir bebiendo sea aún más fuerte. Es como si, en lugar de usar el alcohol solo como un remedio temporal, se convirtiera en un ingrediente secreto para sentirse más alerta, más animado y hasta más feliz. Es como si alguien te dijera que está buscando un alivio, y en cambio, se encuentra con un extra de energía que lo hace seguir adelante. Para ponerlo en términos más simples, imagina que tomas café para despejarte. Al principio, tomas una taza porque te sientes cansado. Pero a medida que te acostumbras, empiezas a disfrutar de la sensación de estar más despierto. Es un proceso similar con el alcohol. Las personas con AUD no solo beben para aliviar el malestar, sino que experimentan un tipo de placer energizante, que no se trata simplemente de calmar el dolor, sino de buscar algo adicional, algo que les haga sentirse bien en el momento. King, por supuesto, quiere profundizar en esta idea. En su próximo estudio, investigará cómo afecta esto a los adultos de entre 40 y 65 años que han luchado con el AUD durante décadas. Según lo que se esperaría de la teoría tradicional, estas personas deberían tener una tolerancia mucho más alta al alcohol, y por lo tanto, los efectos placenteros deberían ser mucho menos intensos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si, incluso después de años de consumo, los efectos placenteros del alcohol aún siguen siendo fuertes, impulsando a las personas a beber de manera compulsiva? Eso es lo que King quiere averiguar, comparando a los bebedores de esa edad con los que no tienen problemas de consumo. Así que la próxima vez que pienses en alguien que bebe para olvidar, recuerda que no todo se trata de escapar del dolor.
A veces, el cerebro simplemente se engancha a la sensación de euforia que el alcohol puede traer. ¿Qué más hay bajo la superficie de esta adicción? ¿Sabías que los científicos ahora están creando hojas artificiales que no solo absorben la luz del sol, sino que también producen combustibles limpios a partir del dióxido de carbono? Este avance en la fotosíntesis artificial es una de las tecnologías más prometedoras para combatir el cambio climático y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Imagina por un momento que pudieras tener una planta que no solo embellece tu jardín, sino que, además, convierte el CO2 en productos químicos útiles y energía. Pues bien, investigadores de Cambridge y Berkeley están haciendo esto posible, y lo están logrando mediante un proceso inspirado en la fotosíntesis, pero con un enfoque mucho más avanzado y con un objetivo claro: hacer que el planeta sea más limpio y sostenible. En lugar de producir azúcares como hacen las plantas en la fotosíntesis tradicional, estos dispositivos artificiales utilizan materiales especiales, como las perovskitas, que absorben la luz solar y la transforman en energía. Pero aquí viene lo interesante. En lugar de hacer solo azúcar como si fuera una planta básica, estos dispositivos utilizan catalizadores metálicos para convertir el dióxido de carbono, CO2, y el agua en hidrocarburos y otros productos químicos útiles, sin generar ninguna emisión de carbono adicional. Es como si la planta artificial tuviera un pequeño taller dentro de ella que fabrica productos que, de otro modo, solo podríamos obtener quemando petróleo o gas. El equipo de Cambridge y Berkeley, dirigido por el Dr. Virgil Andrei, ha desarrollado una especie de hoja artificial que tiene el poder de hacer todo esto. Para lograr este increíble avance, utilizaron una tecnología basada en nanoflores de cobre como catalizadores. Este es un detalle técnico interesante, porque en lugar de usar los catalizadores tradicionales que solo podían hacer hidrocarburos simples con un solo átomo de carbono, las nanoflores de cobre permiten la creación de moléculas más complejas que tienen dos átomos de carbono, como el etano y el etileno. Estos compuestos no solo son esenciales para producir combustibles líquidos, sino también para fabricar plásticos y otros productos químicos. Así que, en lugar de depender de los combustibles fósiles para todo, con este sistema podríamos obtener esos mismos productos de manera mucho más limpia, reduciendo la huella de carbono que dejamos al producirlos. A medida que la tecnología avanzaba, los investigadores se dieron cuenta de que no solo podían producir hidrocarburos a partir del CO2 y el agua. Añadiendo electrodos de nanocables de silicio, en lugar de dividir agua, el sistema podría oxidar glicerol, un subproducto normalmente considerado como un desperdicio. Pero aquí, el glicerol se convierte en un componente clave que acelera la reacción, lo que hace que el proceso sea 200 veces más eficiente que los sistemas anteriores. Es como si estuvieras mejorando tu coche al reemplazar piezas antiguas con nuevas y más poderosas, permitiendo que el motor corra más rápido y más limpio. Además, este sistema no solo produce combustibles, sino también productos químicos valiosos como el glicerato, lactato y formiato, que se utilizan en la industria farmacéutica, cosmética e incluso en la fabricación de plásticos. Así que no solo estamos hablando de generar energía limpia, sino de crear toda una gama de productos de forma mucho más ecológica. Aunque la eficiencia de este proceso aún está en sus primeras etapas, los investigadores están seguros de que pueden mejorar aún más el diseño del catalizador para hacerlo aún más efectivo. Imagina un futuro donde este tipo de tecnologías no solo generen energía, sino que también transformen nuestra forma de producir productos químicos, todo sin dejar huella de carbono. ¿No es asombroso pensar en un mundo donde las hojas artificiales produzcan más que oxígeno? ¿Sabías que el cerebro experimenta algo similar a la adicción cuando te enamoras desesperadamente? Imagina que conoces a alguien que te hace sentir mariposas en el estómago, pero a medida que pasan los días, una pequeña respuesta de texto se convierte en una montaña rusa de emociones. Cuando la persona tarda más de 1 minuto en responder, tu mente empieza a imaginar escenarios dramáticos.
¿Estará enamorado de otra persona? ¿Me habrá dejado de querer? Y cuando finalmente responde, todo vuelve a estar bien, pero solo hasta que el ciclo se repite. Este fenómeno, que podría parecer solo una etapa normal de enamorarse, tiene un nombre en la psicología: limerencia. Es ese estado obsesivo y angustiante que muchas veces se confunde con el amor verdadero, pero que en realidad es mucho más complejo. La limerencia fue identificada por la psicóloga Dorothy Tennov en 1979. Tras estudiar durante años a cientos de personas, Tennov descubrió un patrón común en las experiencias amorosas: una atracción casi total hacia otra persona que se convierte en una obsesión constante, donde se idealiza al objeto limerente y se anhela que los sentimientos sean recíprocos. Pero a diferencia del enamoramiento normal, la limerencia no es algo que se pueda controlar fácilmente. Es como un tornado emocional que consume pensamientos y energías, distorsionando la realidad y dejando a la persona atrapada en un ciclo de ansiedad e idealización. El fenómeno no es solo emocional, también tiene una base biológica. Cuando estás en un estado de limerencia, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, lo que crea una sensación de euforia y felicidad. Es similar a la sensación que experimenta un adicto cuando consume una droga. Sin embargo, esta euforia es efímera y se reemplaza por una ansiedad constante. ¿Me quiere realmente? Este ciclo se repite una y otra vez, creando una dependencia emocional. Además, la serotonina, que regula el estado de ánimo, y la norepinefrina, relacionada con la ansiedad, también juegan su papel, intensificando la obsesión y la hipervigilancia. Es fácil ver por qué muchas personas confunden la limerencia con el amor. Ambos involucran sentimientos intensos y la idealización del ser querido, pero la diferencia clave está en la reciprocidad y la madurez de los sentimientos. El enamoramiento es natural y suele evolucionar hacia un amor más estable, mientras que la limerencia puede durar años, a menudo sin una respuesta clara del otro lado. Es como estar atrapado en una película romántica que nunca termina bien. En lugar de avanzar hacia una relación equilibrada, la limerencia se convierte en una lucha por la validación emocional. Este estado puede resultar perjudicial para las relaciones. Si la persona en limerencia se obsesiona demasiado, puede dejar de ver las señales de que la relación no está funcionando o incluso podría ignorar las necesidades de su pareja actual. Es como si la mente se nublara, dejando de lado la lógica y la razón en favor de la idealización y la espera constante de una respuesta emocional. El amor maduro, por otro lado, no se basa en la obsesión ni en la idealización. Implica aceptación y respeto mutuo, donde se construye una conexión sólida y real. Entonces, ¿cómo saber si estás viviendo en un estado de limerencia? Quizá la respuesta esté en preguntarte si tus emociones son tan intensas que opacan otras áreas de tu vida, o si constantemente estás buscando señales de amor sin una base sólida. Es posible que el amor verdadero se construya sobre la aceptación, la madurez y el respeto mutuo, más allá de la ansiedad y la idealización. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.